nombre es Cristian Ambuludí. Hoy vamos a topar un tema muy importante que es la investigación con enfoque de estudio de casos. Cuando se habla de un enfoque, es necesario reconocer el paradigma al que pertenece, esto es, conjunto de principios ontológicos, axiológicos, epistemológicos, metodológicos y retóricos que lo caracterizan y orientan. ¿Qué es el paradigma al que pertenece? Es el que considera la realidad o asunto ontológico que está construida por las personas involucradas en la situación que se estudia. El propósito de esta investigación no es descubrir la realidad, sino construir una cada vez más clara y sólida. Busca minimizar la distancia o separación objetiva entre el investigador y aquellos a quienes estudia. Esto tiene que ver con el asunto epistemológico. El asunto axiológico es la recolección y la interpretación de los datos que están influenciados por la experiencia e intención del investigador. El asunto retórico es el que recurre a la narrativa personal y literaria. Y por último tenemos lo que es el asunto metodológico, que concibe el proceso de la investigación de manera inductiva. Las características del enfoque. Aquí tenemos algunas características que vamos a mencionar a continuación. Una investigación con estudio de casos implica descripción, explicación y juicio. Proporciona una descripción densa, está fundamentada, es holística y viva. Simplifica los datos del lector, esclarece y puede comunicar conocimiento tácito. También tenemos lo que son los propósitos de la investigación. ¿Qué son los propósitos de la investigación? ¿O qué pretenden buscar? Un caso particular, sin interés por comprender otros casos, un problema general. A esta situación se le denomina estudio intrínseco. La unicidad se refiere a la singularidad del caso, aquello distintivo e importante que desde varios ángulos solo entienden las personas próximas al caso y que lo diferencian de otros casos. La complejidad se refiere al juego de interrelaciones políticas, económicas, sociales, culturales, personales, históricas, temporales y especiales que ocurren dentro del contexto. La comprensión de la experiencia humana resulta la progresión de los eventos más que de las causas y efectos. Tenemos lo que es el diseño metodológico. El investigador emplea temas como estructura conceptual, de los cuales deriva preguntas temáticas que se convierten en las preguntas básicas de la investigación. Durante este proceso de investigación, los temas y las preguntas se van ampliando, subdividiendo y recortando. Se inicia con una extensa base de datos que se va reduciendo sistemáticamente para prestar atención detallada a los nuevos temas que vayan surgiendo. Tenemos lo que son las conclusiones. Son la investigación con enfoque de estudio de casos que permite generalizar sobre el caso, ya que lo estudia a profundidad una y otra vez. Se detectan determinadas actividades, respuestas o problemas. El investigador se apoya en formas de comprender que su interior guarda formas de comprender que pueden ser el resultado de una mezcla de experiencia personal, estudio y conclusiones de otras investigaciones. El informe como tal. El investigador recurre a la descripción en forma de historias para compartir con el lector aquello que la experiencia misma le transmitió. El lector deduce significados singulares del texto, generalizando a partir de su propia experiencia. A estas generalizaciones se les llama naturalistas. Por último, convertir el lenguaje de la experiencia al lenguaje formal se disminuye y distorsiona parte del significado. El investigador opta por escritos literarios y personales. Tenemos lo que es la estructura del informe. Como capítulo 1 tenemos la introducción. En este el autor solicita que primero se exponga una descripción breve de su contexto general antes de desarrollar cada uno de sus apartados.
Identificación y justificación del tema. Solicita que se exponga cuál fue el asunto estudiado y por qué era necesario analizarlo. En el apartado propósitos e interrogantes planteados, pide que se señalen los propósitos principales del estudio, fundamentos teóricos metodológicos del proceso de investigación. Requiere que se inicie con una breve descripción de todo su contenido. Y tenemos por último la preparación y antecedentes del investigador. Requiere que se inicie con una breve descripción de su contenido general. En el capítulo 2, procedimiento metodológico, requiere que se inicie con una breve descripción de su contenido para luego abordar cada una de sus apartados. En este tenemos la selección del caso. Pide que se detallen los criterios y estrategias que se tuvieron en mente para la elección del caso. Tenemos el apartado acceso al campo. Solicita una descripción de cómo se dio el acercamiento al caso, los permisos tramitados para llevar a cabo el estudio. Tenemos la recolección de datos. Requiere que se inicie con una breve descripción de su contenido para luego desarrollar cada uno de sus apartados. Tenemos el análisis e interpretación de datos. Solicita que se incluya una descripción de cómo se alcanzaron los significados de los datos. Tenemos la credibilidad del estudio. Solicita que se describan las estrategias o procedimientos empleados para reducir al mínimo las falsas interpretaciones y representaciones. Por último, en este capítulo 2 tenemos lo que es la redacción del informe, que pide que se señale cómo se hizo el presente investigador en la narración. Y por último tenemos el capítulo 3, que son los hallazgos, en la cual el autor pide que se inicie con una breve descripción de su contenido final para luego desarrollar cada uno de sus apartados. En este capítulo 3 tenemos lo que es la definición del caso y su contexto. Solicita describir el entorno físico y quizás otros contextos, que pueden ser el económico, el cultural, el histórico, entre otros, de modo que se proporcione al lector la experiencia vicaria de haber estado ahí. Recomendaciones para redactar. Una de las características fundamentales de este tipo de informe es proporcionar al lector la experiencia vicaria de haber estado ahí. Stey propone que inicialmente se brinde una descripción del caso y su contexto muy similar a la del lector hubiera hecho si hubiese estado ahí. Creswell sugiere el uso de notas al pie, el uso de comentarios interpretativos e incluir una sección sobre el rol del investigador. Y por último tenemos lo que es la evaluación del informe. El lector necesita determinar la relación entre los argumentos y las evidencias, necesita convencerse sobre los méritos del trabajo. Jin propone seguir las siguientes pautas: A. Observar el iluminativo. B. Si está completo. C. Si considera diferentes perspectivas. Y D. Si ofrece suficiente evidencia. E. Si cautiva al lector. Señala con respecto al tema que es necesario detectar si es desde el principio el lector puede encontrar con claridad y facilidad qué es lo que se estudia y determinar cómo se está trabajando en una serie de preguntas o subtemas. Muchas gracias, esta ha sido toda la exposición del día de hoy.